Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El colapso de las ciudades de cristal. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 14 de marzo del 2026 y el mundo que conocíamos hace 2 semanas se ha esfumado. Mientras los medios tradicionales nos hablan de victorias rápidas, la realidad es que el mercado energético global acaba de sufrir la interrupción más grande de su historia. 9 misiles balísticos y 33 drones han impactado el corazón de los Emiratos Árabes Unidos. Las ciudades de cristal de Jebel Ali y Abu Dhabi están bajo orden de evacuación. Irán ha respondido al ataque en la isla de Harj con una sentencia de muerte para la economía de Occidente. Si mis puertos mueren, los suyos también. Pero lo que no nos cuentan es lo más aterrador. El petróleo ruso ha roto todas las cadenas, pasando de 40 a $100 en solo 12 días, convirtiendo a Putin en el único ganador de la furia de Trump. En el Capitolio, la guerra ya ha quemado 11.300 millones de dólares en solo 6 días, y ya vamos para 2 semanas de conflicto, ¿eh? Mm, Deberían de estimar ya casi los 14 días. Imagínense, solamente en 6 días ya estiman 11.300 millones de dólares, dejando al Pentágono con los pies de barro financiero. Y mientras tanto, en Europa se descubren maletas con 40 millones de dólares y oro físico para derrocar gobiernos que no se arrodillan ante Kiev. Amigos de qué hablan Geo, para mantener esta frecuencia libre de la niebla de guerra, esto conlleva un costo logístico. Así que si valoran lo que aquí decimos, lo que otros callan por medio de compromiso, los invito a formar parte activa de nuestra red de abastecimiento. Suscríbanse y activen la campana. Es la forma de burlar el algoritmo y mantenernos unidos. Denle me gusta y compartan. Cada vez que ustedes comparten este reporte, le dan un golpe a la censura y el apoyo a la trinchera. Sí. Si están en sus posibilidades, pueden apoyarnos directamente a través de PayPal, invitarnos a un café digital o unirse al miembro del canal. Los enlaces están en la descripción y en el primer comentario fijado. Gracias por ser el soporte de esta misión. Amigos de Que hablan Geo, nuestro adversario, como león rugiente, busca a quien devorar. Hoy la vigilancia no es una opción, es supervivencia. Bienvenidos a la torre de mando. Iniciamos el reporte de urgencia. El incendio de Fujairah. Ningún refugio es seguro. Hoy es sábado de urgencia, yo diría. La guerra ha escalado a un nivel que el mundo no había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Trump afirma haber aniquilado la isla de Harj, el corazón petrolero de Irán, pero la respuesta del nuevo Rajbaj Mojtaba Khamenei ha sido inmediata y brutal. 9 misiles balísticos y 33 drones han impactado en los Emiratos Árabes Unidos. Ya no hay advertencias diplomáticas. Irán ha pedido la evacuación de civiles de Jebel Ali y Abu Dhabi. Están atacando los escondites estadounidenses y las sucursales de bancos de Estados Unidos. El mensaje de la Guardia Revolucionaria es claro. Si mis puertos mueren, sus ciudades de cristal también. Les hacemos iskamik. La interrupción más grande de la historia. Estamos ante el colapso del mercado energético. Con Hormuz cerrado y Fujairah ardiendo, se ha paralizado una quinta parte del petróleo mundial. Trump, fiel a su estilo de True Social, dice que en muchos países o que muchos países enviarán buques para abrir el estrecho por la fuerza. Menciona a China, Japón y Francia. Pero ¿realmente quieren estos países entrar en una guerra total donde Irán ya demostró que pueden hundir el tráfico marítimo a voluntad? ¿Y de dónde se ha sacado a China? Lo entiendo, Francia y Japón, pero ¿de dónde se ha sacado a China? La falacia de la isla de Harj.
Trump dice que Hark fue borrada del mapa. Irán resta importancia a los daños. Es que esto es lo curioso. Pero lo que importa no es quién dice la verdad sobre los escombros. Sabemos que Trump es un exagerador, narciso, enfermizo. Aquí lo que tenemos que ver es la capacidad de respuesta. Horas después del ataque estadounidense, Irán golpeó el origen de los lanzamientos en los Emiratos Árabes Unidos. Esto demuestra que la inteligencia iraní sabe exactamente desde dónde operan los comandos de Estados Unidos ocultos en ciudades árabes. La soberbia de Washington ha convertido a sus aliados en escudos humanos. ¿Y hasta cuándo los árabes se van a despertar de este sueño narcótico que tienen, ¿no? Así pues que el león rugiente en el Golfo. La advertencia que compartimos ayer cobra hoy un sentido aterrador, ¿verdad? Vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La vigilancia aquí ya no es teórica, es de supervivencia. Los residentes del Golfo están pagando por una guerra que ellos no iniciaron. ¿Es hipotencia militar de Irán, como dice el asesor de los Emiratos Árabes Unidos, o es una estrategia de tierra quemada? Mojtaba Jamenei está cumpliendo su palabra. Si Irán cae, el sistema financiero y energético de Occidente se hunde con él. Trump habla de potencia de fuego sin precedentes, pero Irán responde con una voluntad de hierro que no le teme al apocalipsis. Así pues, que ser sobrios, porque la furia épica de Trump se ha encontrado con la promesa verdadera de un líder que no tiene nada que perder. El petróleo a $110 es solo el comienzo. Si Javier Ali cae, el comercio mundial se detiene en seco. El dilema de Trump: el mercado es el nuevo campo de batalla. Si creen que la guerra son solo misiles, miren los bolsillos de la Casa Blanca. El medio libanés Al-Mayadin suelta una bomba. Trump está contra las cuerdas. No solo no pudo derrocar al régimen iraní, sino que ahora Irán y sus aliados tienen el control total de los mercados energéticos. Desde el Mediterráneo hasta el estrecho de Hormuz, todo está al alcance de los misiles de Teherán. El petróleo ha subido entre un 16 y un 25%. Y aquí viene el verdadero pánico de Trump: las elecciones de mitad de mandato. Si los precios no bajan, los demócratas lo sacarán con un impeachment. Y ojo, que esto en las plataformas de apuesta ya apunta, miraba yo hace 5 días, 70%. La gente dice que Trump va a tener un impeachment. Y creo que la última vez que miraba estaba por un 76%. Ustedes pueden chequear. Así que el gran negociador se ha quedado sin cartas y está viendo cómo su presidencia se desvanece entre el humo de las refinerías. Pero les anticipo que esto es puro show, porque entran los demócratas y el show va a continuar. Solo van a cambiar de cara para darles a entender a los estadounidenses que son transparentes y que tienen un sistema democrático. Pero la verdad, nosotros la conocemos bien, ¿no? Es la organización del saqueo, es el imperio del saqueo. No importa qué cara te pongan, son saqueadores, eso es lo que son. El control pasó a Teherán. Trump intentó declarar la victoria unilateralmente, pero Irán le respondió: nosotros no paramos hasta que ustedes se vayan de la región. Intentó amenazar a Hezbollah y le llovieron 150 cohetes al centro de Israel. Cada movimiento de Trump para presionar solo encarece más el barril del petróleo. El cazador terminó siendo cazado por la economía global. El llamado al Kremlin: Putin, el mediador supremo. ¿Saben qué hizo Trump al 10º día de guerra, no? Saben, ¿no? Llamó a Vladimir Putin. Una hora de conversación franca. Y aquí está el giro de guión. Amigos de Que Hablan Geo. Trump, que quería imponer condiciones a Rusia y China, ahora tiene que ceder en Ucrania y Venezuela solo para que Putin le ayude a salir del pantano iraní. Rusia está jugando al buen mediador.
Pero por debajo es muy probable que sea Moscú quien le esté dando a Irán la inteligencia satelital para golpear las bases de Estados Unidos. Como dijimos en el video de anoche, o hoy en la madrugada, ¿no? Porque lo puse bien tarde, los rusos con cara de palo, ¿no? Como dicen por ahí, a mí que me registren. Nosotros no fuimos, a mí que me registren. Es una coordinación estratégica de alto nivel entre Teherán y Moscú. Putin tiene las llaves del petróleo, las llaves de la paz en Oriente Medio y las llaves del futuro político de Trump. El trato en las sombras. Mientras hablamos, el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reúne en Florida con delegaciones rusas. ¿De qué hablan? De cómo salvar la cara de Trump antes de que la economía estadounidense colapse. Sí. Pero Irán ya puso sus condiciones. Compensación por daños, ciclo nuclear completo y garantías de no agresión. Trump quería ser el arquitecto del nuevo orden, pero ha terminado siendo el cliente de la constructora de Putin. Así que esta es la prudencia ante el colapso. Amigos de qué hablan Geo, la lección de hoy es clara. Sed prudentes como serpientes, Mateo 10:16. Trump no fue prudente, fue soberbio. Creyó que el mundo todavía funcionaba bajo el mando único de Washington, pero se encontró con un muro de acero ruso e iraní. Hoy, el destino de la potencia más grande del mundo depende de una llamada al Kremlin. Esto no es solo política, es el fin de una era, si lo ponemos en estos términos, ¿no? La vigilancia de la que hablamos ayer, ese león que busca a quién devorar, hoy está devorando la arrogancia de quienes pensaron que podían incendiar el mundo sin quemarse las manos. El lunes, los mercados abrirán con la mirada puesta en Moscú. Nosotros seguiremos aquí, vigilando la grieta por donde se escapa el poder del viejo imperio. Y sí, tengo este acento burlón porque veo cómo el imperio y cómo la arrogancia se destruye a sí mismo. El suicidio europeo. Bruselas contra el realismo de Trump. Esto parece un chiste de mal gusto, de esos que no te dan risa y ponen solamente cara extraña como que dice, ¿y? Pero es la realidad de este sábado 14 de marzo. Donald Trump, desesperado por el barril de petróleo a $110 y el cierre de Hormuz, ha hecho lo impensable. Ha empezado a levantar sanciones al petróleo ruso para estabilizar el mercado. Pero es que aquí viene el pero. ¿Saben quién se opone? La propia Unión Europea. Bruselas le exige a Washington que respete el tope de precios mientras los ciudadanos franceses y alemanes se hunden en un caos económico sin precedentes. Es que esto es el colmo, ¿eh? ¿Qué nos dicen nuestros amigos europeos de sus líderes? Hacer estos movimientos tan estrambóticos. Bruselas, en la Torre de Marfil. Es increíble, amigos, de qué hablan, Geo. El comisario Valdis Dombrovskis y Ursula von der Leyen siguen enviando miles de millones a Zelensky y proponiendo prohibiciones totales al crudo ruso. Mientras en las calles de París el gobernador del Banco de Francia dice una frase que debería hacernos temblar. No tenemos más dinero. C'est fini. Se niegan a aceptar la oferta de paz energética de Putin, prefiriendo que sus ciudadanos sufran escasez masivas antes que admitir que su estrategia de sanciones fracasó. El no, el no de Merz a Trump. Incluso el canciller alemán Friedrich Merz se ha unido al coro del no. Mientras Trump negocia con Putin y le da exenciones a la India para evitar el colapso mundial, los líderes europeos están bloqueando la salida de emergencia. Como dice el artículo francés de Agora Vox, están allanando el camino para guerras civiles y convulsiones políticas. Han preferido ser los últimos en abandonar el barco de una ideología muerta antes que salvar a sus propias naciones. Es la ceguera de los lobos, ¿no?
Volvemos a nuestra guía, ¿no? Sed prudentes como serpientes. Aquí vemos quién no está siendo prudente. Los líderes europeos están actuando como los lobos ciegos que prefieren morir de hambre antes que aceptar comida del enemigo. ¿Cómo es posible que Trump, el iniciador del conflicto con Irán, sea ahora más pragmático que los europeos? Es simple. Trump sabe que si la economía de Estados Unidos colapsa, él cae. Pero los burócratas de Bruselas no rinden cuentas a nadie, ¿eh? No rinden cuentas ni a su pueblo, ¿eh? Están sacrificando la estabilidad de Francia, Alemania y todos los países de la Unión en el altar de un conflicto que ya perdieron. Así pues que sed sobrios. Mientras ellos dicen que no hay dinero para el pueblo, pero sí para el préstamo a Ucrania, pues nosotros vigilamos, ¿eh? El caos que se avecina en Europa no es un accidente, es el resultado de una élite que ha decidido que su orgullo vale más que la paz social. A ver, amigos, esto cierra perfectamente la pinza, ¿no? Irán golpea al suministro, Trump intenta negociar con el oso y Europa se encierra en su propia jaula. ¿Mm? Y es que lo que viene a continuación es una bomba informativa. Este artículo de Forbes no solo confirma lo que sospechábamos, sino lo que pone los números a la capitulación de Occidente. En solo 12 días, Rusia ha pasado de ser el paria sancionado al dueño absoluto del mercado energético. El sistema de control que la OTAN tardó 3 años en construir se ha desintegrado en menos de 2 semanas. Hablemos del colapso del control, de 40 a $100. Atención, amigos, de qué hablan. Saquen su libretita, su libreta de abastecimiento, porque esto es histórico, ¿eh? Forbes acaba de publicar el acta de función de las sanciones occidentales. Antes del ataque a Irán, el petróleo ruso Ural se vendía a $40 por barril, bajo el estricto tope del G7. Hoy se cotiza a $100,67. En solo 12 días, el petróleo ruso ha superado incluso al Brent internacional. Todo el sistema de control meticulosamente construido desde 2022 ha volado por los aires. Trump intentó asfixiar a Irán, pero lo único que logró fue que Rusia se convirtiera en la única ganadora de la guerra. 21 millones de barriles diarios desaparecieron de Hormuz y el mundo desesperado ha tenido que ir de rodillas a pedirle crudo a Moscú. ¿Mm? El desmoronamiento del castigo a la India, ¿no? ¿Recuerdan cómo Washington amenazaba a la India con aranceles del 50% por comprarle a Putin? Pues esa presión se evaporó en una semana. El ministro de Finanzas de Trump, Scott Bessent, le dio permiso a las refinerías indias para comprar todo el petróleo ruso estancado en el mar. 30 millones de barriles volaron a la India en días. Washington está bombardeando al aliado de Teherán, pero al mismo tiempo está financiando indirectamente al aliado de Moscú para evitar que la gasolina en Estados Unidos llegue a precios de guerra civil. El pacto del pragmatismo, ¿no? Concesión o rendición. Y aquí está la verdadera madre del cordero, ¿eh? Forbes revela que el levantamiento de sanciones no es un accidente. Dicen que es el objetivo final de Trump para cerrar el frente de Ucrania. El 10 de marzo, en su llamada de 1 hora con Putin, el mensaje fue claro. Trump necesita bajar la gasolina para sobrevivir a las elecciones de otoño. Y la única forma es dejar que el petróleo ruso fluya. Es un pragmatismo brutal. Trump está dispuesto a hacer concesiones masivas a Moscú en Ucrania y Venezuela, atención, y Venezuela, con tal de que Putin le ayude a estabilizar el caos que él mismo provocó en Oriente Medio. Mientras los senadores demócratas como Schumer
gritan que Trump le está dando rienda suelta a Putin, la Casa Blanca ya ha decidido que la economía manda sobre la ideología. ¿Mm? La trampa del gas en Europa. Y miren a Europa, amigos de qué hablan que yo. Mientras von der Leyen y Merz dicen que no hay razón para flexibilizar sanciones, los precios del gas han subido un 75% en una semana. Irán golpeó las instalaciones de Qatar y ahora Europa depende más que nunca del gas ruso de Yamal. Putin, con la astucia que le caracteriza, les ha lanzado un ultimátum. O firmamos contratos a largo plazo ahora, o desvío todo el gas a Asia y los dejo congelados en el 2027. Es un asedio energético total. Y Bruselas no tiene cómo responder. ¿Mm? Este es el león que cobra la deuda, ¿no? El análisis de Forbes nos deja una lección profunda. Sed sobrios y velad, como dice Primera de Pedro 5:8. Las sanciones se están derrumbando no por discursos, sino por la cruda necesidad física de energía. El dios regente de la soberbia imperial pensó que podía controlar cada gota de petróleo en el mundo. Pero hoy, ese mismo imperio tiene que rogarle a su rival que venda más para no colapsar. Rusia ya no necesita negociar desde la debilidad. Ahora tiene los recursos financieros para continuar su campaña militar en el Donbass sin preocuparse por el dinero. La brecha que abrió la guerra de 12 días en Irán se ha vuelto permanente. Así que sed prudentes. El mundo que conocíamos hace 2 semanas ya no existe. El 14 de marzo marca el día en que el petróleo ruso rompió las cadenas del dólar. Nosotros seguiremos aquí vigilando cada movimiento en este tablero en particular. Así pues que este desglose de Forbes, yo diría que es un cierre maestro de la semana. Y bueno, los ingresos por petróleo y gas, como les decía, habían caído un 44% en febrero, pero con el barril a $100, Rusia acaba de recibir un tanque de oxígeno infinito. Ojo, algo que no se menciona mucho, el rublo está fuerte, está a 77 por dólar, ¿m? Lo cual es una paradoja que los medios occidentales prefieren ignorar. Poner atención a esto, está a 77 por dólar. Hablemos del vaquero bipolar. Amenazas en el corazón de Europa. Lo que revela el periodista Anton Trafimov es una gravedad extrema. Zelensky ha entrado en una fase bipolar. Por un lado, le ruega a Trump garantías de seguridad y por el otro, se dedica a amenazar a los líderes europeos que no le firman los cheques. El primer ministro húngaro Víctor Orbán ha tenido que advertir a su propia familia, los ucranianos han amenazado a sus hijos y nietos. Y es que ha salido un jefe o ex jefe del SBU ucraniano, bien arrogante, diciendo, sabemos dónde vive, sabemos dónde toma el té, dónde se toma la cerveza, a dónde va, de aquí para allá, sabemos todos sus movimientos y los de su familia. Es un descaro, es una amenaza de muerte así abierta. ¿Cómo hemos llegado a esto? Zelensky se cree un Trump europeo, un vaquero que puede saltarse todas las reglas, pero los tiempos han cambiado. Ahora ni siquiera los burócratas de Bruselas, que tanto lo han apoyado, están dispuestos a tolerar que un candidato a la Unión Europea amenace de muerte a los líderes de un Estado miembro de pleno derecho. El pánico de Kiev es real porque saben que el dinero y las armas ahora se están desviando hacia el incendio en Irán. Este es el doble juego de los amos. Kiev ahora no sabe a quién servir. Washington parece el amo fuerte, ¿no? Pero Trump es impredecible
y podría revocar todas sus promesas mañana mismo. Europa parece ser el más generoso, dispuesto a pagar para que los ucranianos mueran en lugar de los europeos, pero sus arcas están vacías. En medio de esta confusión, Zelensky ha optado por el chantaje. Cerró el oleoducto Druzhba para castigar a Hungría y Eslovaquia. Ya no es diplomacia, es terrorismo de Estado. Y la pregunta del millón es cómo Bruselas tolera esto. La pista británica de SBO a operación antiterrorista, de operación militar especial a operación antiterrorista. Mucho ojo con esto. Pero no se equivoquen, amigos de que hablan Geo. Zelensky no actúa solo. Detrás de esta deriva terrorista está la pista británica. El reciente ataque contra civiles en Briansk con misiles Storm Shadows no habría sido posible sin especialistas británicos en el terreno. Y ojo a esto, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha convocado al embajador de Francia y al embajador de Reino Unido en el Kremlin. Y les han dicho en su cara, ustedes son responsables de este ataque a Briansk. ¿Ok? Esto, como siempre, conociendo cómo son los rusos y su diplomacia, es el primer paso para decirles, sabemos que fueron ustedes, y quién sabe qué más otras cosas se le dijo a estos dos embajadores. ¿Mm? Pero bueno, el reciente ataque contra civiles de Bryansk con misiles Storm Shadows no habrían sido posibles sin especialistas británicos y aparentemente también franceses en el terreno, porque esto es lo que dicta la inteligencia rusa. Y el hombre que ejecuta esta estrategia, pues, es Kirill Budanov, el hombre que se sienta ahí en las mesas de negociaciones, el jefe de inteligencia de Kiev y mano derecha de Londres. Budanov es el responsable de los ataques al puente de Crimea y ahora parece estar dictando la agenda de un Zelensky que vive aislado en una burbuja de propaganda. Londres quiere prolongar el conflicto a toda costa, incluso si eso significa convertir a Ucrania en una entidad terrorista, bueno, que ya lo es, que chantajea a sus propios aliados. Digo, solo digo. El cambio de juego. Viene la operación antiterrorista. Rusia está tomando nota y el pueblo exige. En la Duma estatal ya se habla de cambiar el estatus de la operación militar especial, lo que se le llama SBO. Algunos me preguntan, Rodolfo, ¿qué significa SBO? Operación Militar Especial, pero el SBO ya es en siglas rusas, ¿verdad? Tradu- traducidas a, a nuestro idioma. Es bien extraño. Pero bueno, SBO es Operación Militar Especial a una operación antiterrorista. ¿Qué significa esto? Que Rusia ya no trataría a Kiev como un ejército enemigo convencional, sino como una organización terrorista. Esto permitiría acciones selectivas contra los líderes de Páncova. Como dice el experto Peter Drulak, Zelensky vive en el mundo de mentiras creado por Bruselas, pero en el mundo real, los que desatan el terror siempre terminan rindiendo cuentas. El tiempo de la impunidad se está acabando. Así pues que prudencia ante la desesperación, ¿no? La lección de hoy es profunda. Sed prudentes como serpientes. Cuando un líder empieza a amenazar a sus propios socios, es porque el final está cerca. La desesperación de Zelensky es la prueba de que el tablero geopolítico se ha movido y él se ha quedado fuera. Vuestro adversario anda alrededor buscando a quien devorar. El terrorismo es el último refugio de quien ya no tiene argumentos ni fuerza. Mientras Londres instiga y Kiev amenaza, nosotros debemos mantener la sobriedad. La transformación de este conflicto en algo mucho más oscuro es una señal de que los amos están perdiendo el control. Así pues, que ser sobrios. No se dejen distraer por la propaganda. El frente de batalla está cambiando, pero la batalla por la verdad la libramos nosotros cada día en esta torre de mar. Así pues, de que pasemos
a las maletas de oro en Budapest, la mafia militar de Kiev. Es que si pensaban que lo de las amenazas de muerte a la familia de Orbán era todo, agárrense. El portavoz húngaro Zoltán Kovács ha revelado una trama digna de una película de gángsters. El 8 de marzo, las autoridades detuvieron a recaudadores ucranianos que transportaban 40 millones de dólares y 35 millones de euros y 9 kilogramos de oro físico. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso en su momento. El destino: financiar secretamente el partido opositor TISA para avivar el descontento antes de las elecciones de abril. Hungría no se anda con rodeos y ha calificado al gobierno de Zelensky como una mafia militar. Ya no solo roban el dinero de la ayuda occidental, sino que lo usan para intentar derrocar a los líderes europeos que no se arrodillan ante ellos. Es una intervención descarada en la soberanía de un país soberano de la Unión Europea. ¿Y en Bruselas? Mm, mm. A mí que me registren. No dan cuenta. La ruta del dinero negro. Lo más sospechoso es que el dinero venía de un banco austriaco y por rutas indirectas. Los servicios de inteligencia húngaros ya han entregado las pruebas al Parlamento. Kiev ve en la destitución de Orbán su única oportunidad para entrar en la Unión Europea y están dispuestos a usar el lavado de dinero y la corrupción para lograrlo. Mientras el pueblo ucraniano muere en el frente, sus líderes envían millones en efectivo para jugar a la política en Budapest. Y esto, lamentablemente, como siempre, pagan los inocentes por pecadores, ¿no? Limpieza étnica, el chantaje energético y la venganza de Kiev. Es que miren, el plan de Kiev tiene una cara aún más oscura, amigos de que hablan que yo. Como revela Lucas Leiros en Infobrix, Ucrania está llevando a cabo una limpieza étnica silenciosa. Está reclutando a la fuerza a la minoría húngara en Transcarpatia, enviándolos al frente sin entrenamiento para que sirvan como carne de cañón. O sea, para que sean acribillados al instante, para que les den matarili en la entradita. Es una provocación directa para herir el sentimiento nacional de Budapest. A esto se suma el boicot energético. Kiev ha cortado el flujo de gas y petróleo ruso hacia Hungría, usando el frío y la falta de combustible como palanca para que Orbán cambie su postura en la Unión Europea. Pero se han equivocado de rival. Budapest se mantiene firme, denunciando que Ucrania está usando métodos de extorsión y violan cualquier derecho internacional. Y todos somos testigos de esto. Pero lo únicos que no le entienden es la gente en Bruselas, la Unión Europea. Se hacen de la vista gorda. El costo de la furia, ¿no? 11.000 millones en 6 días. Si pensaban que la guerra en Irán iba a ser barata, el diario The Hill acaba de soltar la cifra que hace temblar al Capitolio. 11.300 millones de dólares consumidos en solo 6 días. Eso es casi como 2.000 millones por día, ¿no? La maquinaria de guerra de Trump está devorando el presupuesto a una velocidad que ni siquiera los republicanos más optimistas pueden ignorar. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, admite que un nuevo paquete de financiación es inevitable, pero tienen un problema matemático. Su mayoría es tan escasa que solo un voto republicano en contra, como el rebelde Thomas Massie, podría hundir la solicitud. Los republicanos de la austeridad fiscal están empezando a preguntar, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuándo vendrá la próxima factura? ¿Mm? Así que, ¿guerra corta o pantano eterno? Los congresistas republicanos están divididos. Algunos, como Mike Kennedy, sospechan que el conflicto será corto, pero otros, como Blake Moore, están frustrados. Dicen que Washington está pidiendo otra solicitud y otra más sin un plan claro.
Trump prometió eficiencia, pero se ha encontrado con una guerra que quema billetes más rápido de lo que los que puedan imprimir. Así que nos encontramos con una revuelta en el Capitolio. El cheque en blanco que no llega. La verdadera batalla, amigos de qué hablan Geo, no está en la Cámara de Representantes, sino en el Senado. Los demócratas están furiosos porque Trump lanzó esta operación de forma unilateral, sin permiso del Congreso. Hakeem Jeffries y Jack Reed ya lo han dicho claro. No apoyaremos un cheque en blanco para esta guerra por elección. Los republicanos están intentando usar una trampa legal llamada reconciliación presupuestaria para evitar el debate y aprobar el dinero con mayoría simple. Pero incluso así, la resistencia es feroz. Los demócratas exigen que Trump obtenga primero la autorización para el uso de la fuerza militar. En pocas palabras, Trump está dirigiendo una guerra épica, pero se está quedando sin la llave de la caja fuerte. Es el choque de poderes, ¿no? Estamos ante un enfrentamiento constitucional. Mientras los soldados están en el Golfo, ahí escuchaba un reporte hoy que 2000 y pico marines van para esos lares a hacer qué. ¿Qué van a hacer 2000 marines? Que son soldados universales. ¿Qué van a ir a hacer ahí? No van a cambiar nada. Los políticos en Washington pelean por quien tiene la autoridad para declarar la guerra. Los demócratas centristas podrían salvar a Trump, pero la presión de la base liberal es enorme. Si el Senado bloquea los fondos, Trump tendrá que decir que detiene la operación o saca el dinero de otras áreas arriesgando un cierre del gobierno. Otra vez. Y bueno, como, como les decía, hacer este tipo de análisis requiere procesar miles de datos para que ustedes obtengan la verdad, pues, en minutos, aunque me tarde horas hacer un video. Así que si quieren que sigamos vigilando el tablero, por favor, apóyennos. Suscríbanse, es de gratis. Pero hacernos una donación por PayPal o invitarnos a un café es el combustible que mantiene encendidos nuestro radar. Únanse a la membresía y sean un oficial de esta torre de vigilancia. Análisis de qué hablan Geo. Y lo llamaríamos la prudencia ante la bancarrota. Amigos de qué hablan Geo, cerramos el círculo de este sábado 14 de marzo. En Irán, el fuego devora el petróleo. En el Donbass, el martillo ruso avanza, como lo dijimos en el video anterior. En Europa, Kiev intenta derrocar gobiernos con maletas de oro y amenazas de muerte. La reflexión. Sed pues prudentes como serpientes. Orbán está siendo prudente, identificando a los lobos vestidos de ovejas que intentan comprar su democracia con dinero manchado de sangre. Cuando un régimen como el de Kiev llega al punto de financiar oposiciones extranjeras y secuestrar minorías étnicas, es que ya no tiene alma. Así que sed sobrios. La mafia militar de la que habla Hungría es la misma que Trump está empezando a abandonar por pragmatismo. La verdad está saliendo a luz y las maletas de oro en Budapest son la prueba irrefutable de que el sistema se está canibalizando a sí mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener los misiles más avanzados si no tienes el consenso político para pagarlos? Trump está atrapado entre su promesa de fuerza y la realidad de un Congreso dividido. El costo de 11.300 millones en 6 días es la prueba de que Irán ha logrado su objetivo, arrastrar a Estados Unidos a una guerra de desgaste financiero. Sé prudentes. No miren solo hacia donde caen las bombas, miren hacia donde se firma el dinero. La grieta en el Capitolio es tan peligrosa para el imperio como los drones iraníes en el estrecho de Hormuz. ¿Se dan cuenta? La situación no es tan sencilla. El otro día alguien se me acercaba y me decía, Rodolfo, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Entre quién? Le digo, ¿de qué me he perdido? Béisbol, fútbol, ¿de qué me he perdido? Rugby. A mí me gusta mucho rugby, ¿eh? Ya. No, me dice, entre Irán y Estados Unidos. ¿Y qué digo? ¿Van a jugar fútbol? No, no, de la guerra. ¿Se dan cuenta?
te preguntan quién gana entre Irán y Estados Unidos como que si fuera una partida de fútbol. Ustedes, amigos de que hablan geo, ahora ya conocen el contexto geopolítico. Es más que una partida. Hay muchos elementos donde se implica nuestro planeta, nuestros países. No es tan sencillo como decir quién gana aquí. Porque como siempre dice Vladimir Putin, todos perderemos si esto escala más. Absolutamente todos. No habrán ganadores para nada. Bueno, amigos de Que hablan Geo, que tengan un feliz fin de semana. Como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.